Sandra, la experta en nada, pero curiosa de todo, y estás escuchando el podcast La Fuerte Imparable. En este episodio estoy recibiendo a Eduardo Rosas. Eduardo es principalmente conocido gracias a su canal de YouTube sobre finanzas personales, con más de 380,000 seguidores al día de hoy. Hoy, con Eduardo, hablamos de su trayectoria, cómo llegó a hacer su canal de YouTube, de sus objetivos, sus retos y futuros proyectos. Si te gusta el podcast, puedes seguirme en Instagram @lafuerteimparable. Espero que les guste esta conversación. Aquí vamos, c'est parti. Hola Eduardo, muchas gracias por aceptar mi invitación y bienvenido en el podcast La Fuerte Imparable. Muchas gracias a ti por la invitación. Aquí estamos. ¿Te gustaría introducirte para la gente que no te conocen? Claro, yo soy Eduardo Rosas. La mayoría, al menos recientemente, de las personas que me llegan a conocer es porque tengo un canal de finanzas personales, en donde por ahí tenemos unos 370,000 suscriptores en este momento. Entonces, es por lo que yo creo que en este momento más gente me conoce, aunque también porque tengo una licenciatura en finanzas y banca, antes de esa licenciatura cursé una ingeniería en sistemas computacionales. Entonces, en realidad tiene más tiempo que me he dedicado como a cosas de programación, sobre todo desarrollo de aplicaciones móviles. Muy bien, súper completo. Antes me gusta saber un poco más sobre ti. Entonces, ¿cómo estuvo Eduardo niño? ¿Cómo fue? ¿Alguien tímido, deportista o le gusta arte? Yo creo que tímido, al menos, pues sí, un poco como que muy tranquilo, como que serio, no tan extremo, como que sí, de pronto me divertía. Yo veía algunas de sobre todo compañeras, algunos compañeros también, Ujú. que como que le prestaban más atención a estudiar y a sacar dieces. A mí no me importaba tanto el no sacar 10 todo el tiempo, pero sí como que me esforzaba para sacar 9.5 o cosas por el Está estilo. bien. Estoy feliz con eso. Sí, Ok. con eso era suficiente. ¿Y en qué tipo de entorno creciste, por ejemplo? Pues un entorno muy tranquilo. La verdad es que mi infancia fue pues muy tranquila, muy libre de estreses. O sea, de niño pues me dedicaba a ir a la escuela, jugar, hacer la tarea, todo muy tranquilo afortunadamente. Qué bueno, me gusta así. Y suerte para los demás que no tienen eso. Y cuando pues encontré tu perfil, cuando estaba buscando, aceptaste mi invitación, empecé a buscar la información sobre ti y hay demasiadas cosas sobre ti. Tenías que hacer una mapa y todo eso. Entonces, si quieres, podemos empezar desde el principio. Fuiste a la secundaria y a la preparatoria y después ¿qué hiciste? Pues justo después de la preparatoria, la primera carrera que cursé fue la de Ingeniería en Sistemas Computacionales, que pues de hecho desde la preparatoria como que tenía esa inquietud, que era pues el principio, no tan principio, pero como que apenas iban a levantando las aplicaciones móviles y todavía mucho estaba en páginas web. Poco a Ujú. poco empezaban a ver aplicaciones móviles y yo tenía la inquietud de saber cómo se hacía eso, ¿no? Por eso decidí primero esa carrera y justo, en realidad, en la carrera originalmente solo iba a aprender desarrollo de aplicaciones móviles hasta séptimo, en este caso eran cuatrimestres, pero hasta Ok. séptimo. Y afortunadamente, desde primer cuatrimestre, uno de mis profesores de programación justo me invitó a empezar a practicar por mi cuenta. Me prestaban en la universidad, pues, teléfonos, laptops para ir haciendo las aplicaciones. Y pues sí, desde entonces, eso fue en 2000, ay Dios, no quiero empezar, 2012 quizás, que empecé a Ajá, hacer aplicaciones móviles. ok. Y pues sí, por varios años fue a lo que Por, me por, dedicaba. perdón, ¿por tu propia cuenta o por alguien o empresas que te contrataran y que querían? Principalmente por mi cuenta, digo, también me dedicaba mucho a simplemente ir a la universidad, eso me tomaba bastante tiempo, hacer tareas. Ujú. Lo que sí es que inició un programa de Microsoft, en esa época se llamaba Microsoft Student Partners, la verdad no sé si siga vigente, Ok. pero existía este Microsoft Student Partners, que Microsoft México iba, o más bien estudiantes de diferentes universidades en México, podían Ujú. como que inscribirse a este programa. Y la idea era justamente en esa época desarrollar aplicaciones para Windows Phone, que pues ya tiene rato que se murió, para Windows 8, y ya si hacías las aplicaciones bien hechas, como que te
permitían iniciar en el programa de MSP, Microsoft Student Partners. Ok. Entonces sí, justo la mayoría de las aplicaciones que hacía eran por mi cuenta, justamente como para seguir desarrollando según el programa, ¿no? Este programa de Microsoft Student Partners. Ujú. Fue quizás, pues ya como por octavo, noveno cuatrimestre, que empecé a tener mis primeros clientes, más que nada como freelancer, Ok. ya teniendo pues una buena experiencia con el desarrollo de las aplicaciones. Empecé a tener algunos clientes que pedían aplicaciones para Windows Phone, porque en esa época no había, la El mayoría de las Crash. aplicaciones era para Android y para iOS. Que Ujú. bueno, ahora otra vez, ¿verdad? Pero en esa época como que hubo unos meses, quizás un par de años, que Windows Phone de pronto tuvo un buen mercado en México. Me acuerdo que andaba por ahí del 15%. Entonces, como que empezaban a pedir aplicaciones para Windows Phone. Por ahí hice algunas también. Súper. Y entonces lo que vi es que hiciste esta carrera de como ingeniero, podemos decir, y después en 2015 empezaste como en bancaria y comercial, como cambiaste de carrera totalmente. Totalmente no, pero cambiaste de carrera, entonces ¿por qué? ¿Por qué cambiar? ¿Qué pasó? ¿No? ¿No Sí, querías trabajar más en las apps o qué? no es que haya dejado de trabajar. De hecho, hoy en día sigo haciendo aplicaciones, más que nada aplicaciones que son proyectos pues muy pequeños para personales o para personas cercanas. Tengo algunos cursos de desarrollo de aplicaciones de Ujú. hace Yes, varios años sí, que yes, sigo actualizando. sí. Entonces, sí, muchas cosas, pero sí, no es que lo haya dejado completamente, sino que pues me di cuenta, porque pues salí de la primera ingeniería en 2014 Ujú. y ya en 2015 empecé la licenciatura, sí, algo así. Sí, El chiste es que fue 2015, yo un puedo periodo muy decírtelo, corto. Ah, ok. 2015. Sí, fue un periodo muy corto de salir de una a entrar a la siguiente, pero creo que una de las razones fue que me di cuenta que, pues en la universidad, y creo que es el caso de muchísimas personas, y de hecho una de las razones por las que eventualmente empiezo el canal de finanzas, es que pues saliendo de la universidad nunca me enseñaron nada de crear un presupuesto, de qué hago con mis ingresos, cómo los administro, que si los invierto, que si voy a tener para mi retiro suficiente, cómo sé si voy a tener suficiente, y si no voy a tener suficiente, ¿qué hago? Entonces, empezando a buscar las respuestas, fue muy curioso porque justo estaba platicando con una amiga, justo en 2015, de Ujú. este tipo de cosas, y me dijo, oye, pues yo voy a entrar a la escuela bancaria y comercial, apenas voy a empezar, creo que yo había empezado como unas semanas antes. Ok. Chécate la carrera de finanzas, parece que te puede servir. Y ya me metí a la página de la EBC, vi el currículo, estaba súper perfecto, dije, esto está genial. A ver cuándo empiezan las clases. Empezaban la siguiente semana, o sea, fue como que una De un día semana en por la un que otro. casi, nada más marqué. Afortunadamente, justo aparte, estaban inaugurando un nuevo campus en la ciudad, como a 20 minutos de mi casa. Súper Entonces, bien. como que todo se alineó y Sí. ya, me inscribí y empecé así como que una semana me enteré de la escuela, la siguiente semana ya estaba en la primera clase, ¿no? Eso es un signo, como Sí, todo perfecto para que vas a estudiar esta carrera. todo se alineó, sí. Y entonces, como estudiaste esta carrera, pero yo vi que a lo mismo hiciste otras cosas, como tenías varios negocios y si puedes contar sobre eso. Sí, claro. De hecho, desde salir de la primera ingeniería, quizás un poco antes de salir, he tenido como que ese instinto emprendedor. De pronto como que, me sale una idea y a lo mejor con algunos amigos platico de ella, la vamos definiendo, empezamos a desarrollarla. Principalmente, al menos al principio era como que desarrollar aplicaciones a lo que me dedicaba. Entonces sí, ha habido varias ideas que hemos tenido, de hecho, de las más, pues, entre comillas, exitosas, porque tampoco es como que hayamos hecho algo muy gigante, pero hubo un par, justo dentro del programa bueno, es un poco aparte del programa de Microsoft Student Partners que mencionaba, pero Microsoft tiene también para estudiantes una, pues como competencia mundial que se llama Ok, Imagine Cup, que también como que va cuando nos tocó, iba como por secciones. Primero competías contra otros proyectos en tu país. En nuestro caso, ujú, pues en México competimos dos veces contra otros proyectos. En las dos ocasiones que competimos, a mi equipo le tocó ganar el Imagine Cup en México, al menos en nuestra categoría, porque luego hay varias categorías. ok, La segunda ocasión que ganamos, también tuvimos la oportunidad de aparte ganar la competencia regional, que en ese momento era Latinoamérica.
lo que nos manda a la competencia ahora sí mundial en los headquarters de Microsoft en Seattle. Entonces te mandaron allá para competir con otros Exacto. equipos universitarios. Sí, de muchas universidades de todo el mundo. Entonces, nosotros fuimos como que representando a México Ujú, y pues justo es uno de los proyectos que quizás más llevamos o que más progresamos en su desarrollo, que en realidad se trataba más bien de software, entonces todavía nada de finanzas, era completamente sobre ujú. hacer procesamiento de imágenes y hacer algunas evaluaciones, cosas por el estilo, pero fue uno de los proyectos de emprendimiento que quizás más lejos llevamos. Y digo, de ahí también algunos otros pequeñitos que pues ahí más o menos han progresado. Ujú. Justo siguiendo en la licenciatura en finanzas, también empecé a crear o a idear alguna forma de mezclar las dos, esta ingeniería primero y luego la de finanzas. Y es con Finzone, podemos FinCEN, decir. ajá. Ajá. ¿Y puedes explicar sobre eso? Porque pienso que es muy interesante porque es una mezcla de las dos carreras que hiciste en Sí, uno. sí, justo la idea de FinCEN, inicialmente, pues fue como que poco a poco definiéndose la idea. Lo mejor que tuvimos definida la idea fue hacer una especie de SOFIPO. En México existen las sociedades financieras populares, Ujú. que es más o menos como si fuera un banco tradicional, así como existe BBVA o Santander, Ok, pero más enfocados a tanto zonas rurales o como a personas que no tengan acceso a los créditos por X o Y. Una ok. SOFIPO normalmente puede ayudar más en ese sentido. Entonces, nuestra idea con FinCEN era de cierta forma crear, pues hasta cierto punto, un software que nos permitiera evaluar a personas que quisieran un crédito de diferentes situaciones para poderles ofrecer la menor tasa posible, que tuvieran que pagar la menor cantidad de intereses posible. Y nos surgió la idea, o fuimos definiendo la idea, porque leímos, no me acuerdo si fue en un libro o en un artículo, la verdad no recuerdo exactamente dónde, pero Ujú. leímos que en Senegal, me parece, hubo Ok, una empresa que justo hizo algo similar, o que más bien ellos lograron cobrar como que intereses súper, súper pequeños a las poblaciones pues muy, muy rurales, ujú. porque lo que hicieron era juntar a diferentes personas, sobre todo mujeres, y que fuera como un círculo pues social en el que pues sabías que si no pagabas tu crédito, tus amigas se iban a enterar. Ok, Entonces era como que una presión adicional para pagar. Y aparte con la ventaja de que las tasas de interés eran bajas, justamente lograron tener pues porcentajes de pago altísimos que ningún banco tiene, ok. simplemente por ese ámbito social. Entonces, más o menos algo así queríamos lograr. Hubo varias trabas, por supuesto, no es nada fácil. Entonces, eventualmente como que se quedó en pausa, ya no lo seguimos. Ujú. Pero sí estaba interesante ese Pero proyecto. cuando dices nos, ¿quién fue contigo en este? Éramos varios, justo de la misma licenciatura en finanzas, Ok, éramos cuatro, eh, sí, cuatro, y teníamos como que si no necesariamente era parte del equipo todo el tiempo, un amigo también nos ayudaba con la parte de desarrollo, ok, pero era más como que porque quería hacer algo, porque creo que pues no tenía trabajo en ese momento y como que quería seguir practicando, cosas por el estilo. súper bien. Pero sí, entre nosotros como que ahí lo fuimos avanzando. Aparte de que aprendimos un montón, a lo mejor no logramos sacar FinCEN adelante, pero aprendimos un montón sobre pues administración de la empresa, administración de las finanzas, pues cómo ir desarrollando el proyecto en equipo. Entonces, pues no logramos FinCEN, pero aprendimos mucho. Sí, es la mejor experiencia, es de intentar y ver pues qué pasó y súper bien. Pero mi pregunta es que, ¿por qué hacer algo social cuando pues es social, es ayudar a la gente a tener un interés bajo y etcétera? Cuando podías, después de esas dos carreras, puedes ir a trabajar en grandes empresas y lograr y estar cómodo y ganar mucho. ¿Por qué empezar el emprenderismo así? Ajá, pues no sé, nunca, bueno, no quiero decir nunca porque sí ha habido algunas ocasiones en las que me ha interesado como que conseguir un trabajo en una empresa. He ido a entrevistas a Facebook, me han hecho entrevistas en Microsoft. Sin embargo, pues como que nunca ha sido mi prioridad, más bien ha sido como que el ser tan dueño de mi tiempo como sea posible, Ujú. tan libre
trabajar en cualquier ciudad del mundo como sea posible. Que, bueno, al menos en esa época, a lo mejor más recientemente, sobre todo por la pandemia, como que más, es un poco más posible que trabajes desde tu casa o en otros lugares, pero pues antes Y era como que después, se va a pasar, se va a regresar. seguramente, sí. Pero sí, justo es como que, pues tienes que ir a la oficina, o si no tienes que ir a la oficina, pues tienes proyectos de alguien más, estás trabajando para alguien más, no necesariamente para lograr tus propias metas, que Ujú. digo, es mi prioridad, era justamente esa, por eso no me he decidido a emplear con nadie, pues. Ajá, ok. Y entonces yo vi que fue maestro también a la Sí. universidad. ¿Qué pasó? ¿Cómo hiciste para manejar todo? Porque tenías, a este momento fue en 2018, 19, como tenías varios trabajos. Dice, pues haré un otro más, ¿ya? ¿Cómo, cómo Pues pasó todo eso? esta de maestro en realidad no era tan demandante porque justo fue en la misma escuela donde estudié. Entonces, Sí. saliendo de la licenciatura, me dijeron, oye, tú eres ingeniero de sistemas, necesitamos a alguien que nos ayude como a hablar un poco sobre todo era de Excel. Entonces, no era necesariamente de programación, Ujú. era como más Excel. Enséñale Excel pues a los niños de licenciatura, ¿no? Sí, de la misma que Este, tuyo, y pero ajá. ¿cómo es de pasar al otro lado? Como antes aprendiste con maestros y ahorita es, oh, eres alumno, pero vas a pasar maestro el año siguiente. Pues en realidad no fue, al menos en ese momento no fue tanta diferencia porque yo llevaba ya años haciendo cursos en internet. Ujú, Aparte, por ahí también tuvimos un proyecto que no mencioné, pero que se llamaba Alfabeta, que también fue uno que logramos por varios años, en el que nos dedicábamos como a capacitar tanto a universidades como a empresas en diferentes herramientas digitales. Entonces ya tenía la experiencia de pues pararme enfrente de un salón y explicar algún tema. Entonces no fue tanto cambio ahí. Lo que sí fue muy diferente es que se trataba de pues personas de 18, 19 años, cuando normalmente mi experiencia era, pues para empezar en internet ni siquiera como que hay esa relación tan cercana ujú, con tus alumnos, pero por ejemplo cuando con Alfabeta teníamos capacitaciones, era personas de 40, de 30, hasta de 60 o 70. ujú. Entonces, creo que esa fue la mayor diferencia porque pues las personas de 18, 19 como que están pues más inquietos o quieren hacer diferentes cosas, o sea, como que son más difíciles de controlar en ese sentido, pero fuera de Sí, ello, muy, muy sencillo. son primeros años de universidad y solo quieres, pues, eres libre, pues, Sí, exacto. ah, primer año no. Y también, pues, puedes practicar un poco sobre tus varios negocios y cómo llegaste a YouTube, porque es por eso que yo te conocí y que muchas personas te conoces ahorita. Entonces, ¿cuál fue tu camino de laboral hasta llegar allá? Pues sí, justo si empezamos después de la ingeniería, pues fue ir como freelancer, como hacer desarrollo de aplicaciones, darme cuenta de que no sé qué hacer con mi dinero. Ujú, Entro a la licenciatura en Finanzas y Banca y ahí, pues con las diferentes materias, como que empiezo a formar, pues una mejor idea de cómo se administra el dinero, nada más que en la licenciatura era muy enfocado a empresas, cómo invierte una empresa, cómo debe de ahorrar una empresa, cómo debe de administrar su dinero una empresa. Y no necesariamente aplica igual a las finanzas personales. ujú. Entonces, mientras que me empezaba a dar una idea, empezaba a conocer instrumentos financieros, empezaba a conocer estrategias para crear un portafolio de inversión, no lo podía adaptar a mis finanzas personales directamente. Entonces empiezo a hacer un montón de investigación, de ahí, por cierto, sale FinCEN en las investigaciones, aquí hay una oportunidad de negocio, pero justo siguiendo investigando, siguiendo leyendo, la mayoría del contenido, al menos que yo encontraba, estaba en inglés. Estaba contenido, sobre todo libros, artículos, videos en YouTube de pues en el ámbito estadounidense. En Estados Unidos, por ejemplo, para ahorrar para tu retiro, hay un 401k, hay Roth IRAs, que eso pues no existe aquí en México. Ujú. Y pues me quedaba igual, ¿no? Ok, allá sirve, pero aquí ¿cómo le hago? Entonces tenía que seguir investigando, tenía que seguir investigando. Y cuando empecé a encontrar las respuestas, pues me di cuenta de que, al menos que yo me diera cuenta, nadie hablaba de eso en México. Nadie compartía ese tipo de respuestas que yo iba encontrando. Y fue cuando decidí crear el canal. Eso fue en 2019, Pero en es agosto enorme creo. de decir que solo antes de 19 nadie hablaba de ahorrar, cómo ahorrar dinero, cómo investir tu dinero, cómo manejas dinero en general, cómo gastas, porque es algo importante que la gente tiene miedo de hablar muchas veces, que no puedes decir cuánto ganas o no puedes decir cómo Ajá. gastas.
Pero es algo súper importante porque es parte Claro, de nuestras vidas. Vivimos en un país, exacto. en un mundo capitalista y que tienes que aprender a jugar con los herramientas que te dan, pero si no sabes las reglas, pues vas a caer y la gente va a utilizarte por eso. Exacto. Sí, a lo mejor sí había quien hablaba de ahorro, de crear tu presupuesto, pero del que no hablaban era de cómo invertir, porque al menos de lo que yo me encontraba era como que, o inviertes como trader y estás 18 horas al día enfrente de una computadora vendiendo, Mínimo. comprando, o no inviertes. Entonces yo empecé a encontrar la respuesta de cómo podías invertir sin necesidad ni siquiera de gastar o de utilizar tiempo durante el día, ¿no? Yo Pasivo. hoy día invierto 10, destino 10 minutos del mes a invertir y listo, porque ya definí una estrategia. Justo Ujú. es ese tipo de respuestas las que empiezo a compartir en el canal. Sí, claro. Sí, hay mucho de varias cosas si quieres empezar con 100 y Bitcoin y si quieres empezar, y lo que vi es en energía renovable, hay muchas, cada quien puede encontrar sus propias cosas, pero hablas de invertir, pero hablas también de libros y más de qué te anima a diario a ti para crecer como persona, podemos decir. Sí, sí, justo porque sí, quien sea que haya visto mi canal sabe que de todos lados, de todos los libros que encuentro, como que saco algo de conocimiento, ¿no? Entonces sí, comparto todo el tiempo libros que he estado leyendo. Leo mucho, por supuesto, de finanzas, pero también como de productividad, que son también libros que suelo recomendar. Pues Ujú. sí, con la idea de que obviamente como que lo adapto a las finanzas personales y lo adapto en el sentido de que si eres más productivo, pues puedes generar mayores ingresos, puedes crear nuevas fuentes de ingresos, cosas por el estilo. Pero sí, por ahí, por los libros, me han Ok. ayudado mucho. ¿Y cuál para ti cuando creaste porque creaste tu canal en 2016? Porque yo vi que hay 3 videos que empezaron en ¿Cierto? 16 y en 19 realmente lo pusiste como trabajo más enfoque en eso. Entonces, ¿qué pasó entre los dos? Sí, porque pues la idea de crear un canal de YouTube, como que a lo mejor siempre me había interesado, o no sé, ver a tantos creadores con un montón de suscriptores, dije, pues, yo podría empezar a compartir algo de lo que conozco para generar suscriptores y pues a ver qué pasa, ¿no? De hecho, es algo que más intenté con mi primera carrera de ingeniería en sistemas, que también por ahí tengo otro canal de desarrollo. Tienen poquitos suscriptores, como 5,000 quizás. Ujú. Eh, pero justo porque no le dedicaba, como que, de pronto publicaba un video, de pronto publicaba otro. Y según yo, en 2016 iba a empezar un canal de finanzas con lo que iba aprendiendo en la escuela. Dije, pues voy aprendiendo cosas aquí, aprendo aún más haciendo investigaciones por mi cuenta y Ujú. aparte creo un video en YouTube. Según yo iba a hacer eso, pero sí, solo hice 3 videos y ya, lo dejé como, pues sí, simplemente no le dediqué tiempo, ¿no? Ajá. Fue en 2019, en agosto, cuando pues ya tenía varios meses, a lo mejor desde principios de 2019, que decía, oye, empiezo a encontrar respuestas que no fácilmente encuentro en México, esto debería de alguien estarlo diciendo, pues podría ser yo el que lo está diciendo, pero de verdad quiero crear un canal. Entonces como que fue, pues por ejemplo, entre ver a otros creadores, entre escuchar a emprendedores como Gary Vaynerchuk, que habla mucho sobre crear contenido, dije, pues sí, lo voy a hacer. Y justo fue en agosto cuando empecé, ahora sí, me dije, yo voy a publicar 3 videos cada semana por al menos 3 años. Ya si Mm. después de 3 años no funcionó, pues ya ni modo. Porque justo esta idea de 3 años la saqué también de otro creador que se llama Matt Diabella, que tiene un canal pues como de productividad, como de minimalismo en inglés. Él ya Ujú. tiene más de 3 millones de suscriptores, pero él habla de cómo, pues cuando buscas hacer algo, pues no puedes esperar resultados rápidos o no puedes simplemente decir, voy a trabajar un mes y ya vas a tener millones de suscriptores. Así no funcionan las cosas. Hay que destinar mucho trabajo, mucho tiempo. Y él habla de eso, de destinar al menos 3 años. Entonces dije, pues yo voy a hacer eso. Voy a publicar 3 videos todas las semanas durante 3 años. Ya teniendo esa, pues, meta, Meta. digamos, ya ahora sí, pues me obligo a mí mismo a hacerlo y pues ser consistente si paga sus dividendos. Pues pago súper bien porque ahorita eres cerca de 400,000, como en 2 meses vas a tenerlos. Y ¿cómo puedes explicar que en 3 años, vamos a decir, pues realmente 2, 3 años, tu canal creció de una manera que poco personas pueden decir y que la persona que me dijiste de 3 millones
no pensaba eso para ti también. Sí, sí, yo creo que justamente es porque empecé a compartir respuestas que mucha gente busca, pero que no tan fácil se encuentran. La consistencia aparte es muy importante porque si publicara yo de vez en cuando, pues como me pasó con el canal de desarrollo de software, pues no, o sea, No hay que ser, funcionó. exacto, hay que ser consistentes. Y pues no sé, al menos por lo que me han dicho, creo que es cierto, pues cuando explico como que lo hago de cierta forma que es fácil de entender. Sí, con palabras Entonces, sencillas para todos y... ajá. Sí, eso intento siempre, ¿no? Que pues a lo mejor hay un tema que de pronto podría ser difícil de entender si lo empezamos a leer en periódicos o cosas por el estilo, pero si ya como que pues lo aterrizamos más, como que explicamos de forma más calmada las cosas, pues a lo mejor es más fácil Ujú. de entender la situación. Entonces tal vez también por eso Y ha crecido YouTube es un bastante. súper buen como manera de hacer porque mucho de YouTube es vulgarización de muchas cosas, entonces es quizás un canal súper bien para que funciona y eso. Pero ¿siempre te cuidaba de tus dineros? ¿O es algo que vino con tu carrera o antes lo pensaba también? No, no siempre. Digo, nunca los descuidé así tremendamente, nunca tuve muchísimas deudas, nunca en mi vida he pagado nada de intereses porque siempre pago mis deudas entre comillas a tiempo. Digo entre comillas porque en realidad son tarjetas de crédito a meses sin intereses. Ok. Entonces, pues pago los meses a tiempo. Entonces, nunca he pagado un centavo de interés. Eh, Afortunadamente, o desafortunadamente, dependiendo de cómo se vea, pero aquí en México, pues no nos endeudamos como por ejemplo en Estados Unidos cuando hacemos una licenciatura. Ujú, Al menos yo fui a la primera ingeniería fue en una universidad pública, la ujú. segunda ya fue en una privada, pero pues no es que haya tenido que pedir prestado mucho dinero ni nada por el estilo, Si entonces nunca he trabajaba, tenido... podías pagarte los Exacto, gastos. exacto. Entonces, pues no, nunca tuve unas finanzas descuidadas. Ujú. Lo que sí es que, pues, había, pues, no muchos meses, pero de vez en cuando llegaba al final del mes ya sin dinero y ya como que, ¿qué onda? Si me pierdo de un mes de ingresos, ya valió todo, Sí, pierdes porque todo y no dependo puedes pagar del una cheque a fuerzas. renta. Sí, Ok. entonces, justo por eso, leyendo, para variar, justo como que, pues empiezo a leer libros que te explican de cómo, pues no deberías de depender siempre de un cheque. ¿Qué tal si no llega y ya, ahora sí te tienes que endeudar y es por meses o años porque tienes que estar pagando intereses, etcétera? Entonces, poco a poco, como que, pues justo fui dejando de depender del siguiente cheque, creando fondos de emergencias, empezando a invertir. Pero sí, no es que desde el principio lo haya hecho, es algo que muy poco a poco he ido aprendiendo y que pues he empezado a hacer. Ok, pero es un súper ejemplo por la pandemia, por ejemplo, que muchas personas como el sueldo bajó o también perdieron sus trabajos, su empleo y que pues tienes que investir antes para que no pasa para la próxima vez. Sí. Sí, exacto. Ujú. Y también tienes una academia, podemos decir, o cursos creaste un curso de finanzas personal. ¿Cómo puedes practicar un poco de eso también? Porque yo no lo compré, perdón, pero yo vi que eso, yo vi que lo tienes también. ¿Y cuándo lo creaste? ¿A lo mismo que el canal o cómo pasó ese? Lo creé un poco después, Ujú. a principios del año pasado lo publiqué. Entonces sí, muy poco después de que publiqué, empecé el canal. Pero lo hice justo con la idea, porque a diferencia del canal, el curso que está publicado en esta academia tiene todos los pasos. O sea, si tú llegas a mi canal, puedes ver un video por acá, un video por allá. No hay como que una línea a seguir. Tendrías que como que hacer muchas búsquedas individuales como para ir encontrando el camino. Ujú. Entonces en el canal como que encuentras respuestas a diferentes preguntas. La idea es que con el curso pues hay un camino a seguir, ¿no? De que empiezas por aquí, empiezas definiendo tus ingresos, tus gastos, empieza a reducir tus gastos, empieza a ahorrar, crear tu... Como que se define el camino, ¿no? Ujú. Además de que hay algunas otras cosas que puedo ahondar mucho más dentro del curso que de lo que luego hago dentro del canal. Pero la idea, pues es esa, ¿no? De que pues quien se inscribe en el curso pueda, sin tener que buscar muchas respuestas por otros lados, tener el camino mejor trazado. Ok, súper bien.
Y ahorita, porque yo antes que grabamos, estaba viendo tu video si falté algo así, y yo encontré una video que hablas de mis ocho pasivos, mis ocho, ¿Fuentes de ingreso? ajá, de septiembre de 2020. Y Ujú. ahorita puedes practicar sobre eso porque pienso que es muy importante. Primero, todo el mundo tienes que ir a tu canal para ver un poco de qué hablamos, de no depender de uno ingresos, porque realmente lo vimos en la pandemia que no funciona eso. Puedes practicar como tú ahorita, que tienes como ingresos. Sí, justo, ¿no? Es la idea o una de las partes importantes de unas finanzas más, pues, estables, Ujú, es intentar no depender de una sola fuente de ingresos, porque lo hemos visto, sobre todo ahorita en 2020, muchas personas pierden su ingreso y pues se las ven negras, ¿no? ujú, El tener diferentes fuentes de ingreso nos ayuda a tener un poco más de flexibilidad. ujú. En mi caso, me he dedicado mucho a generar ingresos a través de Internet, que de pronto a lo mejor se escucha hasta como, no, eso no debe de funcionar, pero, Pues pero, sí, eres el ejemplo que funcionó. pero sí, ¿no? Y justo, de hecho, empecé desde incluso antes de la primera, de la licenciatura en finanzas, empecé con cursos en Internet, he publicado cursos en Internet desde 2014. Eso empieza a generar ingresos, pues hasta cierto punto pasivos, porque yo simplemente tengo que grabar el curso una vez y el curso se queda publicado en internet y ya cualquiera lo puede ver, sin que Ujú, yo ya me tenga que gastar un minuto más de mi tiempo. Obviamente no dura para siempre, obviamente también tengo, por ejemplo, que estar actualizando el curso, ujú. tengo que estar contestando preguntas, tengo que estar promocionándolo quizás para generar un poco más de ventas, pero es una cosa completamente distinta a destinar 8 horas diarias en un empleo a el destinar quizás unos meses a crear este curso y de ese momento en adelante como que destinar 1 hora a la semana quizás. Ujú. Entonces te da oportunidad de generar muchos de estos tipos de ingresos, ¿no? Y hacer Sin varias que, cosas. sin que tengas que utilizar tanto de tu tiempo. Ujú, Entonces, justo lo que he hecho es con cursos, con el canal de YouTube, que pues también los videos que ya están publicados, pues yo los grabé una vez y ya están ahí, la gente los sigue viendo, YouTube sigue pagando por los anuncios que se llegan a mostrar en los videos. El mismo curso de finanzas personales, pues también lo grabé una vez, la gente se inscribe. Entonces, sí, de esta forma, creo que ha sido una de las cosas, una de mis prioridades también, para lograr mi prioridad de ser dueño de mi tiempo, pues el generar este tipo de ingresos hasta cierto punto pasivos que no requieren de que yo esté todo el tiempo trabajando en ellos. súper bien. Y ahorita puedes decir que tienes como una libertad financiera que ahorita por la pandemia no, pero de viajar y puedes, hoy yo no quiero trabajar, pero puedes, aparte del canal de YouTube, ¿por qué elegiste 3 veces a la semana? ¿O qué tienes que ser constante? Lo entiendo, uno, dos, diario, hasta 3 años, pero ¿por qué tres? ¿Y cómo encontraste la inspiración para... Pues fue muy... Nada más porque uno de los creadores, que justo a lo mejor fue una de mis inspiraciones al principio, que se llama Graham Stephan, tiene un canal también de finanzas, pero él en inglés, él lo hacía 3 veces a la semana. Dice, pues eso debe de funcionar, a él está funcionando, a mí tal vez me va a funcionar. Por eso decidí tres. Recientemente justo como que he estado pensando, pues a lo mejor 3 veces a la semana de pronto es mucho porque pues, tengo otras cosas que hacer también. De pronto como que es un poco pues demandante el tiempo que le dedico a cada video, porque los trato de hacer también, no nada más grabar y listo, sino como que editarlos bonito y Y hacer las buscar tomas bonitas y informaciones. todo. Exacto. Entonces, pues sí, como que a lo mejor he pensado como que dejar de apachurrar tanto el acelerador y Ujú. tal vez como que pues bajarle a 2 veces a la semana, 1 vez a la semana. Pero digo, tengo esa libertad, no lo he decidido completamente, pero pues sí, si en algún momento digo, no, nada más 2 veces a la semana, pues no pasa nada, lo puedo hacer. Sí, eso claro. Ok, súper bien. ¿Y ahorita tienes futuros proyectos que puede ser personal, no privado, pero personal o profesional, que van a venir pronto o a largo tiempo? Pues sí, tengo varias ideas por ahí flotando. De las primeras, bueno, pues que ya estoy en este momento trabajando, son más bien, tienen que ver con desarrollo de software. Ujú, Estoy actualizando algunos cursos, como lo mencionaba, es algo constante que se tiene que hacer. En relación a esto de finanzas, tengo por ahí planeado escribir un libro.
es como una idea aún muy vaga, la tengo que ir aterrizando mucho. Ya tengo por ahí algunos temas que quiero tocar, pero quiero que sea un libro muy bien hecho y no hacerlo así como un curso que quizás me toma 2 meses, sino un Ujú, libro de esos que lees que les tomaron años a los autores, ¿no? ujú. Bien hecho, con mucha investigación, basado o utilizando mucho sobre todo psicología, porque me he metido un poco a cómo la psicología afecta a nuestras decisiones financieras. Entonces, quiero que esté muy bien hecho. Entonces, es uno de los proyectos quizás más grandes que tengo en este momento. Y digo, por ahí a lo mejor tengo la idea de publicar otro curso, pero este es sobre justo YouTube, como qué he hecho para crecer un poco en YouTube. Eh, Otros proyectillos por ahí, pero ese del libro es el que más, pues quiero lograr, como que es el más interesante, el ¿Y que por qué quieres un libro? ¿Porque siempre leíste? ¿Qué pasó? ¿Por qué? sí, sí, siento que es como que un nivel más, ¿no? Como que yo siempre he estado en contacto con libros, desde muy pequeño en mi casa había muchos libros, es como que un logro muy grande el ver a tu trabajo impreso, como que siento que es diferente a verlo en YouTube, el verlo físico, como que el verlo, un libro que aparte se podría imprimir muchas veces, ¿no? Y que la gente lo Eh, compre, tal vez, y que exacto, hicieron el acto de comprar, que es investir, y dice, ok, yo quiero leerlo porque yo sé que esto va a ayudarme. Y los videos exacto. YouTube puedes, voy a ver qué pasó hoy. Exacto, ¿no? Y aparte de que, pues digo, hay muchas personas que no necesariamente aprenden de YouTube o no necesariamente aprenden en cursos, aprenden más bien en libros. Entonces también ayudarle a esas personas que más bien aprenden de libros que de cosas así. Súper. Y ahorita, ¿en qué, si puedes decir, en 2021, donde nosotros donde tenemos que tener un ojo para inversión? Como, ¿cuál es la cosa que para investir? Eh, en 2021, en el mismo lugar que en 2020, en el mismo lugar que en 2019, en el mismo lugar que en 2030. La idea de una inversión exitosa es una que es exitosa siempre. Ok. Porque sí, a lo mejor en un año podemos ver, ahorita Dogecoin, ayer subió 50%, hay que invertir en Dogecoin. Pero pues son inversiones o muy volátiles o que nada Ujú, más sobreviven un tiempo o que pues al siguiente día puede caer el mismo 50% que subió. ujú. Entonces, mi idea de una inversión exitosa es una que cualquier persona puede hacer sin tener que estar volteando a ver las noticias, sin tener que estar investigando todos los días a ver si sigue siendo una buena inversión. Entonces, por eso en el canal hablo mucho de crear un portafolio diversificado, que ese portafolio diversificado pues te dure décadas y décadas sin que tengas que estar todo el tiempo volteando, es que las acciones bajaron, es que esta criptomoneda y lo otro. Entonces, el mismo lugar. Mi idea de un portafolio diversificado es invertir en acciones, pero no en una que otra, sino hay fondos que juntan a muchísimas empresas. Por ejemplo, uno de los que yo utilizo se llama S&P 500, que Ujú. junta las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Estos son 500. Si a una de esas le va mal, sale del índice, es reemplazada por una que sí, sin que nosotros como inversionistas nos tengamos que preocupar por eso, ¿no? Entonces es una buena estrategia de inversión. Aparte de acciones, pues bienes raíces, lo mismo, no una casa, no un edificio, pero utilizar en México existen fideicomisos de inversión en bienes raíces, que suena un nombre así como que, ¿qué es eso? Pero en casas de bolsa podemos crear una cuenta en GBM Plus, que es una casa de bolsa en México, desde 100 pesos, y empezar a invertir en estas fibras, Ujú. en bienes raíces desde 20 pesos. Hay una fibra en México que se llama Fibra Uno, que podemos encontrar en estas casas de bolsas como Funo, Ujú. que es la más antigua, bueno, la primer fibra en México y la más grande en México. Ahorita tiene más de 500 propiedades. Cada uno de sus títulos cuesta por ahí de 20 pesos. Con 20 pesos estamos invirtiendo en más de 500 propiedades. Entonces, sí, de forma diversificada, de nuevo la idea es que podamos dejar ahí la inversión sin preocuparnos en realidad mucho y dejarla ahí crecer por décadas, ¿no? Entonces, si yo puedo hacer un resumen de eso, es que un portafolio diversificado sobre Bitcoin o la próxima cosa que todo el mundo tiene que investir. Exactamente, sí. Ok, súper bien. Pues ahorita estamos llegando al fin del podcast y todo el mundo tiene como respuestas que contestar. La primera cosa es, ¿qué te hace levantar cada día o despertar? Aparte de mi despertador. Aparte de tu despertador. Fíjate que para mí es muy
pues llamativo. Me encanta lo que hago. Me ha encantado lo que hago siempre desde que me dedicaba a programar. Ujú. Tengo diferentes proyectos. Afortunadamente, todo el tiempo tengo un proyecto que quiero realizar y quiero seguir trabajando en él, ¿no? Por ejemplo, con el canal, pues me encanta todo el proceso de hacer los videos, ¿no? No solamente el grabar, me gusta también el hablar de, no solo de finanzas, sino el entenderle a las cámaras, cómo funciona una cámara, cómo hago para que la escena se vea mejor, cómo hago para que se escuche bien. Entonces, todo el proceso, también de la edición, quiero editarlo. A lo mejor de pronto personas me han dicho, pues ¿quién edita tus videos? Pues yo los edito, me encanta editarlos. Me encanta agregar los sonidos, agregar las animaciones. Entonces, todo el proceso me Los gusta. juegos de animación que hace con tus dos cuerpos sobre un tema. Sí, exacto. Sí, entonces me encanta todo el proceso, me encanta estar trabajando en eso, entonces no tengo el por qué quedarme acostado todo el día. Eso es la mejor respuesta, súper bien. Si tuvieras la oportunidad de cenar con alguien, muerto o vivo, lo que sea, ¿quién sería? Oh, buena pregunta. Creo que, no sé, muchas personas, ahorita por alguna razón se me viene a la mente Jim Collins, solo porque acaba de fallecer, Ujú, que fue el astronauta bueno, fue a la Luna en el Apolo 11, él se quedó orbitando la Luna. ujú. Pero digo, igual que él podría ser, por ejemplo, Bill Gates. Bill Gates es, pues no sé, una persona muy interesante. No solo está del lado de la tecnología, como yo he estado mucho tiempo de mi vida, sino también ha intentado hacer, pues, cosas por el medio ambiente o que buscando la cura de la malaria, etcétera. Entonces, creo que sería una muy interesante conversación. Ok, ¿y por qué el astronauta? Porque Bill Gates yo Me, puedo entender como la ajá. manera, pero el astronauta... Te digo, solo de pronto se me vino a la mente, aquí tengo un cohete, el Saturno 5, que justo los llevó a la Luna. Ajá. Siempre toda mi vida me ha interesado mucho el tema del espacio desde pequeño, como que en las clases de geografía, cuando era no aprender de geografía, sino aprender del espacio, era como, ok, los planetas, las estrellas, el Sol, etcétera. Y digo, más adelante, pues a pesar de que me dedico a finanzas o me dedico a ingeniería de sistemas, como que constantemente estoy leyendo, investigando sobre astrofísica o de astrofotografía, cosas por el estilo. Entonces, también por eso alguna persona, a lo mejor no Jim Collins, solo se me ocurrió de pronto porque acaba de fallecer, pero sí, astronautas, yo creo que cualquiera, solamente platicar con ellos de, pues, cuál es la experiencia o el punto de vista que pueden tener desde fuera del planeta, ¿no? Es Pues algo tienes que que ni ir. Bill Gates ha experimentado. No, y tienes que ir porque pienso, también si se cuenta, de ir es como sería siempre la diferente. Y nos podría hacer algunas recomendaciones de algún libro, podcast o película, música que te inspire. Que me inspire. Pues en cuanto a libros, un montón. Podemos ir a tu canal para ver como los que te gustan Exacto. mucho, pero uno ahorita que al momento te anima, por ejemplo. Fíjate que recientemente leí un libro que se llama La psicología del dinero. Justamente mencionaba cómo me estoy metiendo mucho a ese ámbito de cómo afecta la psicología en nuestras decisiones financieras. Ujú. Ese es un libro buenísimo que recientemente mencioné como mi libro favorito de finanzas. Está muy, muy bueno. Eh, También hay uno que me ha hecho hacer varios cambios en las cosas que estoy aprendiendo. Se llama AI Superpowers o las superpotencias de inteligencia artificial de Kai-Fu Lee. Ujú. Lo menciono porque me hizo darme cuenta de la importancia de China en el mundo. Entonces me hizo, para empezar, invertir más en China de lo que estaba haciendo antes. Estoy aprendiendo mandarín también, entonces es un cambio Sí, importante. yo vi. Ajá. ¿Mandarín es por eso que Es, quieres es para...? por eso principalmente, porque pues, viendo el libro, leyendo el libro, viendo lo que está haciendo China, pues sí, China va a ser una superpotencia mundial más que Estados Unidos. Ujú. Entonces, más nos van a entenderles. Eso sí, es anticipar antes que vaya. Ujú. Me gustaría saber si hubiera alguien a quien quisiera que yo entrevistara para hacer algún otro podcast. Um, pues no sé, se me ocurre Sofía Macías. Sofía Macías también habla de finanzas. Ujú, Ella es la autora de Pequeños Libros, El Pequeño Cerdo Capitalista. ujú. Tiene dos libros, el tradicional y uno sobre inversiones. Ok. Podrías entrevistarla a ella. Em,
Si puedes conseguir a un astronauta, Sí, pronto. estaría muy bien. Súper sencillo en Instagram, yo puedo. Seguro tengo que intentar, siempre. Sí, tal vez te conteste. ¿Dónde puedo contactarte nuestra audiencia ahorita? Me pueden encontrar sobre todo en YouTube como Eduardo Rosas Finanzas Personales. También me pueden encontrar en Twitter como Lalo Rosas o en Instagram como Lalo Rosas Osorno. Súper bien. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias a ti. Muchas gracias para escuchar el episodio hasta el fin. Espero que les gustaron y encontraron su dosis de motivación para convertirse en arquitectos de sus propias vidas. Si les gustaron el episodio, pueden compartirlo en las redes sociales sin olvidar de identificarnos a Eduardo y a mí para que podamos verlo también. ¡A bientôt!